Muchas gracias entonces a ustedes por estar acá reunidos en esta convocatoria que hicimos para una nueva actividad del Centro PEN Guatemala. Esta es una serie de actividades que hemos comenzado con más fuerza y por esta vía a propósito de esta pandemia que nos ha encerrado, ¿verdad? Y entonces hemos pensado que no debíamos declinar en las que teníamos anteriormente, pero debíamos unirle ahora ese plus de la tecnología, como he mencionado, para que podamos guardar estas actividades, resguardarlas y a través de YouTube, luego en el tiempo, quienes quieran volver a verlo, los investigadores de tiempo después, puedan recurrir a ellas para ver qué se hablaba, qué se decía, qué se pensaba, qué hacía el PEN también en estos tiempos, ¿verdad? Así que hoy nos convoca la presencia de Juan Carlos Lemus, que es un periodista, narrador y poeta, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, y todavía tuve el privilegio de conversar con él así, sentados en una mesa de cafetería, etcétera. De ahí nos alejamos, no sé por qué razones, o tal vez sí sé por qué razones, pero qué bueno verte ahora en esta nueva actividad. La anterior que tuvimos fue para la presentación del libro de nuestro querido amigo Carlos René García, que fue en el teatro de cámara del Teatro Nacional. Gusto volverte a tener acá. También tenemos acá a Gustavo Sánchez, que es un escritor, un profesor, un filósofo, que es miembro del PEN, el Centro PEN Guatemala, y que ahora tendremos el gusto de verlos a Juan Carlos Lemus y a Gustavo Sánchez en una conversación que sin duda será muy interesante. Así que sean bienvenidos todos ustedes y vamos a estar aquí presentes para presenciar ese diálogo que se establecerá entre ustedes, Gustavo y Juan Carlos. Dale, Eduardo. Muchas gracias, Juan Antonio. Juan Antonio es el que tradicionalmente nos inaugura las actividades porque es el presidente del PEN. Entonces vamos a iniciar este conversatorio. Nos complace mucho tenerte, Juan Carlos. Nos hacía mucha ilusión. Afortunadamente, Gustavo Sánchez tuvo la iniciativa de invitarte para conversar contigo, ¿verdad? Yo sé que muchos te conocen y te han seguido a lo largo de tu fructífera actividad literaria y periodística. Para los que quizás no lo conocen o lo conocen un poco, voy a decir algunas cosas de Juan Carlos. Juan Carlos Lemus es licenciado en Letras, profesor en Lengua y Literatura, tiene un diplomado en Lingüística Española, es escritor, es profesor universitario, es periodista cultural y tiene estudios en Psicología Social y Filosofía. En la actualidad, también contemporáneamente, realiza talleres de lingüística, complejidad sintáctica, escritura de textos, crítica teatral, comunicación, redacción, ortografía, escritura creativa, periodismo narrativo y periodismo cultural. Como he dicho, ha sido un escritor muy presente en la cuentística, en la narrativa. Voy a mencionar algunos de sus textos. En su producción bibliográfica, es editor y coautor del Diccionario de Artistas Guatemaltecos, ha publicado en periódicos, en Prensa Libre, en la página metropolitana Mente Hablando, ha sido columnista de opinión en Prensa Libre, La Era del Fauno, creo que ahí lo hemos seguido por mucho tiempo, aún te extrañamos, Gustavo, en tus columnas. Ha sido escritor de poesía, Los versos del pájaro carpintero. Este fue un libro premiado en el concurso centroamericano y República Dominicana, Rubén Darío 2013, en poesía y prosa. También escribió en 1997 La Era del Moscardón, El Mago en 1998 con la editorial Oscar de León y Un rayo desordenado de mariposas, primer lugar en el certamen de poesía, Los que escriben, en el año 2000. ¿Qué más? En la narrativa tiene
antología de relatos cortos sin casaca en el año 2008, y Que siga la chingadera en el año 2001, editorial Oscar de León Palacio. Ya no tendrás que platicar de esas cosas, Juan Carlos. Narrador invitado a Centroamérica Cuenta, 2013, a Granada, Nicaragua. Las palabras pueden, UNICEF, publicado bajo el tema Los escritores y la infancia, patrocinada por UNICEF. Ha trabajado en antologías, ha estado presente en antologías Poetas del Mundo Latino, México 2000, una revista francesa, publicada en Toulouse. Los nombres que nombran, antología editada por el Premio Nacional de Literatura 1988 por Francisco Morales Santos, publicada en Magna Terra. Poesía sin Frontera 2020, reciente, ¿verdad? Editorial Cultura. Y antología de poesía guatemalteca del siglo XX, coordinada por Enrique Noriega. También ha escrito ensayos, etcétera, etcétera. Profesiones anteriores, bueno. Entonces, Juan Carlos, qué bueno tenerte nuevamente por aquí, bienvenido. Siempre eres bienvenido con nosotros en el PEN y, pues, por supuesto, en el espacio literario. Ahora voy a presentar a quien te va a entrevistar, a Gustavo Sánchez Cepeda. Gustavo es profesor universitario, como ustedes saben, es magíster en filosofía, tiene un posgrado en especialización en aprendizaje y docencia en la Universidad Rafael Landívar. Su licenciatura recibió el grado de cum laude, siempre en la Universidad Landívar, y es poeta, tiene muchos textos poéticos. Los 7 conversos en el año 2011, Para nadar en tu sangre en 2005, Los nuevos escritores y Augusto Monterroso en 2004, y pues otros voy a destacar: Desde la casa del cuento, Cuadrinomio, Voces de posguerra, Encuentro Centroamericano de Nuevas Voces Poéticas, entre otros. También ha estado presente en el mundo periodístico, en las páginas de periódicos. Ha escrito en revistas, en la revista La Ermita, con un texto titulado El poder simbólico, en una revista en la Universidad de Rafael Landívar, con un texto titulado La estética de la dictadura. Luego en Prensa Libre ha publicado muestras de María Dolores Castellanos, en la revista Magna Terra, otra vez en la revista La Ermita, en Prensa Libre, en el diario La Hora, etcétera, ¿no? Ha sido comentador de libros también y entrevistas en espacios de revistas culturales y periódicos. ¿Ves? Yo creo que, para no extenderme demasiado, les doy la más cordial bienvenida a ustedes y les cedo la palabra a Gustavo, que es el que dirigirá nuestro conversatorio. Estaremos atentos, Gustavo. Es tuya la palabra. Gracias, Eduardo, muy amable. Bien, este es un conversatorio, pero realmente vamos a conversar en torno a la obra de Juan Carlos. Y el formato es más de entrevista. Tengo que decir que esta es mi primera entrevista en este formato, así que me parece que Juan Carlos es el que tiene más experiencia, pero las preguntas no son importantes, lo que van a ser importantes son las respuestas. Juan Carlos, nos conocemos hace mucho tiempo, yo sé que las actividades que ha realizado en la vida para vivir, para sobrevivir, abarcan varios campos, desde controlador aéreo y otra área que yo sé que no te produce dinero, pero que te da mucha paz, que es el área de hacer carpintería. Entonces, sos un personaje polifacético. Pero hay 3 facetas que se relacionan con la actividad literaria. El periodismo, la docencia, en virtud de los cursos que impartes, el teatro, la pasión que tenés por el teatro y la escritura misma. Bueno, dije 3 y mencioné 4, ¿verdad? Pero igual, ¿podés hablarnos de cada una de ellas, estas 4 facetas especialmente relacionadas con la literatura? Gracias. Bueno, primero me voy a poner un poco ceremonioso. Gracias, Juan Antonio, gracias, Eduardo, y gracias, Gustavo. Para mí es un gusto estar acá con ustedes también, querido y muy estimado público, porque me da la oportunidad de que compartamos un poquito y que más que todo que nos mantengamos conectados en un tema que nos es afín, en algo que nos es común, que es la literatura. Independientemente de quién la escriba, que si soy yo el entrevistado
o si Gustavo, como dice, nunca ha hecho entrevistas, podría ser alguna de ustedes. En fin, para mí lo importante en este momento es esa comunión, ¿verdad? Es comulgar entre todos con un momento importante para nosotros, no por las palabras del entrevistado, sino porque nos gusta algo. Por eso estamos aquí dando muy significativo ese momento de nuestro tiempo. Pues en realidad, cuando me mencionaba Gustavo, todas las áreas que yo he pretendido abarcar, creo que en realidad todas aquí somos polifacéticos. Todos tenemos muchas áreas que abarcar. Lo que pasa es que algunas áreas las damos a conocer, otras no. Digamos, el sencillo jardinero que ve el jardín seguramente tiene otras aficiones, tal vez es deportista, tal vez, no sé, es contador en su casa, lleva las cuentas de la casa, etc. Entonces, lo que pasa es que, de acuerdo con la profesión que cada quien tenga, estas áreas se van dando a conocer. Y sí he ejercido una de las actividades más bien todas las actividades que mencionó Gustavo, y me ha atrapado. Pero sin duda lo que actualmente me atrapa y me interesa mucho es la literatura, producirla más que todo. Y tal vez me ayuda Gustavo, no sé, alguna pregunta más específica. Yo sé que, bueno, por cierto, ciertamente Gustavo no es entrevistador, así que aquí los dos nos estamos arriesgando. Él es más que todo filósofo, ¿ah? Y es un gran ensayista además, y poeta, por supuesto. Así que, adelante. Ok, entonces vamos a hacer preguntas concretas. Mira, yo recuerdo con mucho afecto tu trabajo periodístico en la etapa de Metropolitánicamente Hablando. La recuerdo con aprecio porque había un trabajo conjunto con Marvin Olivares. O sea, el señor Zanahoria de Marvin Olivares iba de la mano del texto. Me parece que había una puesta de acuerdo. Además de que esa era una sección que estaba dentro de la crónica citadina, pero también había mucha crítica social y también había bastante literatura. ¿Nos podrías relatar cómo se gestaban esos textos? ¿Cómo coordinabas ese trabajo con Marvin? Sí, sucede que cuando la acción cultural se nos pidió que hiciéramos algo sobre la marcha, un poquito menos que recopilación de notas culturales, especialmente extranjeras, que era lo que se acostumbraba a hacer. Entonces, con mis compañeros y mis compañeras por ahí fuimos gestando la idea de hacer, de describir escenas cotidianas. Tuve la pretensión, tal vez, de hacer cuadros de costumbres que corresponden a una larga tradición venida de Inglaterra, España, Inglaterra, Francia, España. Los cuadros de costumbres como elementos que describen características culturales de actualidad, sociales, ¿verdad? De esa cuenta, pues se describen gremios, se describen situaciones, en ese contexto se me ocurrió que podíamos hacer más o menos algo como eso. Y qué mejor lugar que dentro de un periódico, dentro de los medios de comunicación, porque tiene también mucha importancia si hacemos cuadros de costumbres y los publicamos directamente en un libro. Pero también nos pareció que el medio era importante porque los cuadros así de por sí han sido, digamos, han generado la opinión pública o han llegado al público a través de Marivares
desde hacía un montón de años. Entonces yo sabía que él es pintor, lo contacté, le pedí que hiciera repitiera dentro de las publicaciones en diferentes. Entonces, más 2, 3, 4 ensayos de caricatura hasta que di el más atractivo. No obstante, al principio yo no entendí qué tenía que ver un señor verde con una nariz de zanahoria, y creo que hasta la fecha sigo sin entenderlo, pero no importa, porque el icono creado fue prácticamente un icono para la página. Fue tan importante y tan reconocido que fue más recordado que mis textos. Es decir, la gente empezó a asociar el nariz de zanahoria, ¿verdad? Ese muñeco verde. Y eso era muy importante en los tiempos del fax, en donde después de las publicaciones, ¿verdad?, mandaban esa realimentación. Y entonces la dinámica era la siguiente: yo hacía un borrador por escrito, es decir, un borrador del contenido, se lo daba a Marvin. Marvin se inspiraba y nos mandaba la ilustración. Pero lo mejor de todo fue que Marvin empezó a prácticamente a orientarme a mí en cómo iba a escribir el personaje, porque en el periodismo es tan horrible para la literatura, pues, o para estas pretensiones literarias más bien, es tan horrible porque se tienen que hacer muchas notas de un día para otro o de un día para dentro de 3 días. Entonces llegó el momento en el que era jueves y no se le daba a Marvin el texto para que ilustrara lo que iba a salir el domingo. Entonces yo le llamaba y le decía: mira vos, un favor, dibujate un taxista, o dibujate a Chimero, dibujate un achimero. Entonces venía Marvin y dibujaba al achimero con todas sus hojalatas, con una venta, yo me lo imaginaba puesta ahí en el guarda, ¿va?, con aros para vehículo, etcétera. Y entonces ya cuando Marvin envió a la ilustración, a mí era fácil hacer ese texto en un par de horas, una noche antes de entregarlo. Y así funcionamos cosa de 8 años con Marvin. Y con mis compañeros, por supuesto, con Ingrid Roldán, con Gustavo Montenegro especialmente, con Ingrid y con Gustavo, con quienes echamos a andar durante mucho tiempo esto. Gracias, Juan Carlos. Directo, ¿has considerado publicar esos textos en forma de libro? Sí, yo tengo ya un proyecto. Yo hace un año tomé la decisión de escribir durante los próximos 20 años de mi vida, y tengo proyectos simultáneos actualmente, literarios. Claro que no solo puedo dedicarme a eso, pero estoy compartiéndoles lo que yo decidí hacer, ¿ah? Entonces, uno de esos proyectos que estoy haciendo es una recopilación, documentos. Creo que voy a permitirme rehacer algunas cosas, ¿verdad? No soy purista, no digo yo, es que eso tiene que salir exactamente como lo escribí en ese momento. Tampoco algún cambio muy drástico, pero yo creo que porque me puse a revisar muchos de esos textos, que son bastante breves, reflejan un momento, alguna circunstancia de hace 20 años, que no son ahora. Entonces, sí, en realidad estoy haciendo una recopilación simultáneamente con otros proyectos que tengo por ahí, y que espero tenerlo preparado para publicar, y voy a pedirle a Marvin Olivares que me haga una ilustración bonita ahí. Tal vez ya no mismo señor, no sé ni cómo están los derechos de la empresa con la creatividad que pusimos nosotros a esto. Me refiero a la empresa periodística. Dudo que haya problema, pero de todas maneras son contenidos públicos que creo que tenemos todo el derecho y la voluntad de hacer. Me parece que va a ser un trabajo valioso recuperar esos textos para dejarlos a la posteridad, porque si no solo vamos a quedar en la hemeroteca, ¿verdad?
Juan Carlos, compartiendo un poco, siempre hay algunos libros a los que eventualmente se regresan. Por ejemplo, a mí me fascina regresar a Las opiniones de un payaso de Heinrich Böll, o cuando estoy así plenamente romántico, La tregua de Benedetti, muchos poetas. ¿Cuáles son tus libros? ¿Qué te hace volver a esos libros? ¿Y cuáles son esos libros a los que vuelves eventualmente? O si vuelves, porque puede ser que no vuelvas. Pues yo vuelvo a varios libros, en realidad. Hay uno o dos que siempre me capturan mucho, que me llaman mucho la atención. Y uno es El Quijote de Cervantes y otro es Lázaro de Cardoso y Aragón. De hecho, a mí me impactó tanto este poemario de Cardosa que en cierta manera me impidió disfrutar muchas otras lecturas de poesía. No sé si me explico, me penetró tanto, me ha llenado, pero tanto, que después de eso es bastante difícil que algo en ese tema, en ese sentido, me cale. Y el Cervantes, pues, quiero decir, El Quijote, pues, es un libro al que he vuelto varias veces porque me gusta. Toda su ingenuidad, todas sus, digamos, se le pueden dar diversas lecturas de diferentes épocas, de diferentes maneras. No es para mí un libro ni sagrado, ni mucho menos. Al contrario, es un libro que me entretiene mucho y me encanta ir descubriendo, viendo ciertas cosas, ¿verdad? Que son las menos promocionadas a partir del Quijote, ¿verdad? Digamos, al decir menos promocionadas me refiero volver a leer a ese Don Quijote sucio, flaco, cholco, con media oreja cortada, asqueroso, que le pega una gran paliza a unos arrieros y le bota la dentadura. Y viene y le pide a Sancho Panza que le revise los dientes, a ver cuántos dientes le volaron. Y cuando Sancho se lo está revisando, le vomita en la cara. Y Sancho después como respuesta vomita a un Quijote. Es decir, toda esta tragicomedia, todos estos hechos que están fuera de los molinos, que por supuesto los molinos también, a pesar de que es un relato, dentro de Quijote es un relato bastante breve, si no me equivoco además, volver a revisar esas cosas tan bonitas como la ilusión que tiene él de ver aquellos molinos de viento, como unos gigantes, y parece que las aspas eran cuestión como de 2 leguas, estamos hablando de aspas de unos 10 kilómetros, podemos imaginar lo que es eso, es decir, esas visiones, y decía que sin esa sacralización de los asuntos y los temas y el libro en sí, porque me parece que la obra, después de todo esto, yo no estoy hablando del Quijote ahorita, ni soy experto en eso, yo solamente estoy compartiendo lo que me ha gustado y lo que disfruto cada vez que lo leo. Hago esta aclaración porque no, mi tema no es aquí tratar los contenidos, pero me gusta ver esas cosas tan contrastantes y a veces tan chocantes y horribles de mezclar asomos de ensayo con poemas, con narraciones, con historias triviales e ingenuas, todo dentro de un mismo libro. Pues a ese libro es al que me gusta regresar. Sí. Gracias, Juan Carlos. Bueno, tenemos 30 años de conocernos. Y, no sé, de leer y después se publica. Y como te conozco, tranquilo, no sos muy violento. A veces pones el dedo en la llaga donde más duele. Y duele
nosotros, pues, aventándose contra los cráneos de sus hijos, allá en Vietnam, allá en Guatemala. Entonces, cuando lees esto, dice, ¿dónde está la chingadera? ¿A qué se debe esa aparente dicotomía o divergencia? Estos en los textos, contanos, ¿cómo concilias? Yo creo que es producto de un pensamiento adolescente que adolece, ¿no? De desenfreno, de qué me importa, de esto es lo que hago, correspondiente a una época de mi vida en la que para escribir, tal vez no solamente aquella época, sino en la actualidad, yo tomo el impulso que mi ser interior me está ofreciendo. Creo que es lo que hacemos todos, en realidad, digamos, de atender ese momento, digamos, tal vez desenfrenado, tal vez demasiado tengo yo todos los días con ser una persona correcta. Ahorita para hablar con usted hasta me cambié de camisa. Pudiendo estar en la camiseta que estaba, me puse una camisa. Y eso que ahorita no estamos en la calle, pero digamos en cuestiones de trabajo, a veces uno se tiene que poner un saco, otras veces comunicarse de una manera más formal, ¿verdad? Atender todos esos registros de voz que uno tiene para comunicarse en diferentes espacios. Claro, tengo con eso como para andarme con formalidades en mi relación íntima con lo que escribo. Ya después voy a ver yo si lo comparto o no lo comparto. Entonces, de esa cuenta, muchos de esos productos del impulso los publiqué. Voy a utilizar ahorita un lugar común. Mucho de eso ya no me gusta, me disgusta. Pero a todo mundo le pasa, y entonces yo sigo adelante con lo que, aceptando mis etapas de niño, de adolescente, de joven. No sé cuál es mi etapa actual. Tengo pretensiones, digamos, un poquito más serias cuando escribo, más analítico con lo que estoy haciendo. Pero no quiere decir que todo lo que haya hecho me disguste. Algunas cosas me disgustan. Y el texto que citaste sobre los Kyrie eleison, pues también era un momento de literatura que yo estaba sintiendo que podía hacer con una especie de crítica. Sacaron los años 80 o 90 en el siglo XXI. Pues eso. Okay. Hablando de tus investigaciones, o no son investigaciones, tus incursiones, las pretendidas como experimentar con la literatura, recuerdo y con los bonsáis, sí, de este tema, y me encontré con un bonsái tuyo que dice: mi amor, nuestro amor es como un puente derribado por el insurgente. Que aquí rompe porque tiene rima, ¿no? Al contrario con los haikus, que se supone que no lo deben de tener. ¿Este experimento te ha llevado a algún otro lado o fue algo momentáneo? Surgió, pasó y ahí quedó. Bueno, la verdad es que nunca he podido hacer un haikai. Ahorita olvidé cuál es el plural, haiku y haikai, está lo mismo. Nunca he podido hacer uno, no recuerdo haber hecho uno. Y quiero ser muy honesto que encontré muchos residuos de esas cosas que van sobrando después de hacer lo que uno cree que ha hecho como un gran poema, ¿no? Pero va dejando atrás uno algunas cosas.
algunas cosas que llega a un desafortunado momento en el que uno cree que son chispazos y dice, estas 2 líneas están la mamá, las voy a incluir en el próximo momento en el que crea que sea oportuno. Entonces fui reuniendo estos pequeños, entre comillas, chispazos, muy pocos en realidad, y fui descartando. El día que me dijeron de la editorial Magna Terra que iban a publicar un libro de las mariposas, me dijeron que si le podía agregar algunas páginas más. Entonces busqué en estos textos, ¿verdad? Que no solo eran residuos, pero que por lo menos me parecía que tenían un contenido completo. No me importó si parecían cursis, si parecían... No, vi que fueran completos, que fueran breves, pero que en ese momento yo estuviera satisfecho. Entonces, la verdad es que eso de ponerles bonsai fue una ocurrencia. Yo en ese tiempo, no, unos años antes, me había metido a un curso de bonsai, que es una práctica horrenda, despiadada, bestial. En realidad, hacer bonsais es crear enanos, es crear gente enana. Yo estoy convencido de que a los pobres perros pequineses los hicieron en Pekín, metiéndolos entre cajas, de la misma manera como les enanizaban los pies a las chinas para que caminaran, y esa era la belleza, que desde que eran pequeñas se les metían entre cajas de zapatos, de manera que al crecer esos pies quedaban deformes, horribles, pero esa era la belleza. Me fui hasta allá, pero digamos lo que pasa con los bonsai, que yo practicaba bonsais, hacía mis bonsais, hacía muchos arbolitos. Cuando hice estos textos dije, bueno, estos son podrían ser como esos pequeños, como esos árboles enanos. Y hice la otra aclaración porque ya no lo practico. Sencillamente cuando me vi de frente, viendo, haciendo, cortándole raíces, evitando el crecimiento natural, pues se me ocurrió lo que acabo de compartir. Pero así que por eso fue que les puse bonsai. Posteriormente, Fernando Ramos hizo algo muy importante, que fue crear sus líneas, hacer algunos textos así, que no tienen, por supuesto, ninguna norma, no hay regla, no hay métrica, como los haikai, no hay forma que diga las rimas tienen que ser de tal manera, los versos tienen que ser tal, no, son expresiones breves, si se quiere, simpáticas, que se quedaron en el limbo porque ni siquiera llegan a una greguería, por ejemplo. Gracias. Tengo 3 o 4 preguntas más, pero creo que te voy a una nada más y después nos vamos a un ejercicio. Ya participamos todos. Por el tiempo, para que haya espacio para todo. Mira, la literatura en general y la poesía en particular, en este siglo XX que nos tocó vivir de cerca, se ha visto nutrida por las experiencias revolucionarias, y entonces de esta manera estas experiencias dieron origen a un tipo de literatura. Por ejemplo, Antonio José Rivas, Óscar Acosta y para mí el enorme Roberto Sosa, que es un poeta que falta reconocimiento. O sea, vamos a ver, lo tiene, pero es enorme. O sea, él debería ser más conocido, que son hondureños. Los salvadoreños Rafael Goche Sosa, Jaime Suárez y a quien todo el mundo conoce, Roque Dalton. Los nicaragüenses, Manolo Cuadra, Joaquín Pasos y por supuesto Ernesto Cardenal. Y los nuestros, ¿qué? Conocidos, Roberto Obregón, Otto René Castillo, Marco Antonio Flores. Son poetas que vivieron la guerra y demás. Ahora estamos viviendo otro momento y aquí van a haber 2 preguntas. Estos poetas caminaban una línea muy pequeña entre el panfleto y la real poesía, que puede ser un principio divergente. Tú ves
¿Cuál sería la línea que divide esto, la poesía y el panfleto? Esta es una pregunta. Y la segunda es, los poetas jóvenes, del 21, digamos, posmodernos o digamos, generación Z, ponle el nombre que quieras, ni vos ni yo somos críticos literarios, me parece que eso es más trabajo de la crítica que nuestra. Escriben otra cosa y este segmento tan importante de la historia guatemalteca como que se ha ido quedando atrás. ¿Cómo te enfrentas tú respecto a tú? Son dos preguntas, pero adelante, Juan Carlos. Bueno, para mí es muy difícil responder eso porque viene a ser pregunta y respuesta académica y no estoy muy al día en esos temas de la poesía centroamericana actual, pero me voy a animar a decir un par de cosas a manera de comentario. Creo que el panfleto tiene su importancia, es algo muy importante dentro del contexto que se da, porque en cierta manera permite transmitir, comunicar, contaminar de ideas, contagiar las ideas, los pensamientos. Tal vez el problema es que quiero hacer algo poético. Creo que hay personas que lo han hecho al revés, han creado algo poético que ya sus seguidores se encargan en convertirlo en panfleto, en darles incluso una interpretación muchas veces que no se tuvo. Creo que hay muchos ejemplos en la historia de la literatura, ¿verdad? Brecht, de gente que en su momento logró una identificación con las luchas populares y que su creatividad, más bien su creación, en algún momento hizo muy buen contacto con esas capas sociales que fueron aprendiendo a repetir tanto sus versos como a reproducir sus obras dramáticas en diferentes esferas. Y no solo él, así ha habido un montón. También creo yo que la sencilla persona que en su cuarto se siente a escribirle un poema a la revolución, pues no va a llegar a ser tal vez un Mario Payeras en lo que está haciendo, pero creo que tiene sentido, tiene su oportunidad y tiene la posibilidad. Ya seremos nosotros, los lectores, las lectoras, quienes vayamos diciendo, esto me parece que lo he escuchado en muchas partes, y eso lo hace todavía un poco más panfleto, porque está cargado de lugares comunes, enalteciendo las revoluciones, y lo que su pretensión es otra, probablemente ni siquiera tienen algunos objetivos estéticos. Y yo creo que, refiriéndome a lo otro, sobre lo posmoderno, que en realidad lo posmoderno es algo más intenso, es algo más importante, es todo un movimiento que tiene grandes autores y grandes figuras, pero si nos referimos a lo que se le ha dado a llamar posmoderno, a lo cercano, chavos que quieren romper la norma, que están en Guate y por eso se les ha dado el calificativo muy elegante para ellos en realidad, de posmodernos, porque la posmodernidad es algo muy importante, insisto, con grandes autores, pero viéndolo desde ese punto de vista, los como les dicen, ¿no? Vamos a llamarlos así en este momento, yo no los llamo así, pero sé exactamente a qué te referís. Creo que, digamos que todos vivimos nuestra adolescencia, ese deseo de atacar, de reformar, de cortar con nuestro pasado, de negar los orígenes, si hubo alguna tradición literaria. En realidad, lo que mucho deseo de colonizar mi propio ego, es decir, el genuino, digo, porque no hay escritor que no sea egocéntrico en realidad,
todos los artistas lo son. Si la humanidad lo es, más lo son los escritores, ¿ah? A menos que deliberadamente pues firmemos anónimo, ¿ah? O con un seudónimo, sería la misma prueba que podríamos tener, más allá de los tratos editoriales, ¿no? Que podría resultar también. Tal vez me fui un poquito por las ramas, pero yo creo que esa necesidad de crear palabras nuevas, son cosas viejas, pues son la mayoría de arranques de agresividad, yo los reconozco como los míos hace 30 años. Y también recibí mis propios palos. También alguien me dijo, esa porquería que es, y seguramente tenían razón. Entonces yo comprendo que lo malo es llegar a 50 años adoleciendo, ¿no? Ahí está lo chingado, que digamos, ya cuando podemos leer de un mismo escritor sus mismos de hace 20, 30 años, y que tal vez ya anda por los 70. Es decir, es ya cuando podríamos, ahora el pata de león es mal, aunque también sea un poquito necio e innecesario y descubridor del agua azucarada muchísimas veces. Ok, bien, Juan Carlos, gracias. Te voy a hacer, vamos a hacer un ejercicio ya para terminar. Te voy a pedir un minuto de explicación. Te diré nombres y tendrás un minuto para hablar de cada uno de ellos. Lo primero que te viene, lo que sientes, si lo conoces. Si no lo conoces, pues no, ya no pasa nada. Vamos a ver, empecemos con Virginia Woolf. No, es un examen, no me siento con deseos de hacer esto ahorita, Gustavo. Mi cabeza está libre ahorita de referencias. Okay. Perdóname, gracias. No, estamos totalmente libres. Entonces, porque lo que habría ahorita sería buscar en mi mente, recurrir a lo más interesante que podría parecerles, pero no, me siento bien hablando de otras cosas. Ok, dejémoslo ahí entonces. Regresemos a esta otra situación que yo tenía preparada, me la había saltado, pero que puede ser interesante en cuanto el periodo que a nosotros nos tocó vivir y el periodo que nos falta por vivir. Yo escuché en algún momento que hacía falta la literatura del terremoto, me parece. Dicen que dijo, no me consta, yo no estaba ahí, dicen que lo dijo Mario Monteforte Toledo, hace falta la literatura del terremoto. No, y ahí quedó. Ok, la pregunta, no sé si lo dijo, pero si lo dijo me parece interesante. Ahora, en cuanto a lo que vamos a hablar ahorita, a nuestra generación ciertamente le ha correspondido vivir tanto el terremoto y presentar cambios que a veces en apariencia nos llevan a algunos círculos que son inútiles, porque puede ser que, bueno, ya estamos logrando algo y de repente descubres que retrocedemos. Y he leído algunos análisis puntuales que has hecho como periodista, que en el momento responden a un suceso exacto de esa época, ¿sí? Pero ya aquí en retrospectiva, te voy a dar 3 momentos históricos que nos han tocado vivir, pero ¿cómo los ves en relación a literaturizarlos? Por ejemplo, la serie de gobiernos militares. Por ejemplo, la serie de gobiernos militares que tuvimos. Desde no recuerdo cada presidente, pero con el 85. En esta serie solamente tuvimos un presidente civil, que fue el partido. Todos los demás militares. Entonces, esto caracterizó esa época. Después viene el impacto que pueden tener en nuestro
En nuestra conciencia, la respuesta violenta a los movimientos guerrilleros. Y después viene la serie de movimientos sociales que fueron después de la firma de la paz y fueron acompañados por esa serie de gobiernos civiles. Ahora, la historia nos afecta en nuestra producción literaria. ¿Tú crees que este retrospectivo, que esta historia se puede literaturizar? Hay algunos que lo hacen, pero hay algunos que evidentemente lo obvian. ¿Qué pasa en nuestra conciencia colectiva que esto no termina de literaturizarse? Pensemos, ¿qué puede pasar ahí? Pues sí, muy buena pregunta. Yo creo que absolutamente todo es vulnerable de ser narrado. Absolutamente todo. También creo yo que esto va a trascender en la medida de cómo lo haga el autor o la autora. Yo puedo encerrarme un año y escribir 5 libros sobre el conflicto armado en Guatemala. Eso no quiere decir que vayan a ser 5 libros profundos. Puede ser que sean incluso exitosos, pero el éxito no sirve. Es decir, lo exitoso no es siempre una garantía de que eso haya sido profundamente bien hecho. Para mí, que va a ser muy importante la forma como se haga. Digamos, hace tantos siglos, Jerjes mandó a sus soldados que le dieran como castigo latigazos al mar porque se había tragado sus barcos. Ese juicio, es decir, esa forma de explicar, digamos, un conflicto marítimo, unos puentes mal hechos, mal trabajados, todas estas cosas trascienden tantos siglos y ahora nos pueden parecer algo incluso muy poético. Sí, digamos, un Jerjes mandándole a dar 300 latigazos al mar porque se había tragado sus barcos. Eso es muy distinto a que, digamos, yo podría hacer unas descripciones de hemeroteca, ir, buscar nombres, situaciones y al final de cuentas hacer una especie de biografía de la época reciente de mi país o una biografía reciente del terremoto o una biografía reciente, esfuerzos que yo creo que son importantes, que son válidos y que no sé en realidad porque no sé, tal vez sí se han hecho, Gustavo, tal vez se han hecho y no estamos enterados vos y yo. Por lo menos yo no he visto cosas recientes sobre el conflicto armado, más que ensayos muy importantes, libros de ensayos muy importantes, que es lo que en todo caso a mí más me interesa. Personalmente me interesa más leer ensayos sobre una realidad que una realidad novelada. Me refiero a una realidad novelada de mi país y de hechos recientes. Porque, por supuesto, me gusta una realidad novelada de hace siglos, de otras épocas, de otros autores y de otros países. Pero digamos, lo reciente a mí no. ¿Por qué? Porque tal vez porque creo que me va a parecer una ficción. Tendría que ser una ficción demasiado bien elaborada por lo inmediato, por lo doloroso. Es más, por ese tono a muerte que se toma cuando se habla en nuestros conflictos, en las canciones, en los poemas, un tono a muerte solemne, aburrido, espantoso, donde queremos volver a cantar el dolor con los términos del dolor mismo y con esa solemnidad tan guatemalteca, por cierto, con esa solemnidad de querer describir aquellos escenarios llenos de todo ese estupor. Entonces, le vamos a dar la bienvenida cuando se nos presente una novela de los hechos recientes, de, digamos, 10 años para atrás, y que tenga un contenido literario interesante. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Me parece que por función del tiempo sería más interesante que las personas que nos acompañan te pudieran hacer algunas preguntas. Así que
como lo conversamos al inicio, iba a haber este tiempo, pues el momento ya llegó. Aquí está Juan Carlos compartiendo con nosotros su experiencia en las letras. ¿Quién desea preguntar? Tienen el micrófono disponible. Puede levantar la mano o simplemente abrir su micrófono y hablar. Una cuestión que yo quisiera preguntarte, Juan Carlos, es que, bueno, para casi todos siempre ha sido diferente la experiencia. Por ejemplo, trabajar en un medio de comunicación, en un periódico, y a la vez también escribir literatura. Por ejemplo, ¿cómo fue tu situación cuando, digamos, comenzaste a meter más literatura en tus trabajos periodísticos? Porque es un poco difícil en nuestro medio que la literatura cale de manera descarada en las páginas de los periódicos, y te lo digo porque, digamos, es una experiencia que he tenido en los medios de comunicación en los que he trabajado. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Digamos que fue tan buena como mala. Lo bueno fue que logré escribir algunas cosas que yo consideré que podían ser muy cercanas a la literatura y que se fortalecieron en mí con un poco de periodismo latinoamericano en Colombia, cuando, digamos, esas formas que no son novedosas para Latinoamérica, pero que se hacían mucho tiempo antes en Estados Unidos incluso, pero que, digamos, esos asomos de narrar hechos. En mi caso, como estaba más relacionado con la cultura, digamos que se hacía un poquito más fácil abordar el cuadro de costumbres como pudimos hacerlo, hacer barriografías, es decir, descripciones de barrios, irnos a meter a la limonada y describir a las tiendas, los colores, las sonrisas de los niños, digamos, hacer páginas sobre rótulos, sobre dichos, sobre refranes, el refranero popular, es decir, todas estas áreas que logramos abordar fueron bastante, digamos que fue más o menos fácil. Lo malo fueron en realidad dos cosas. La primera es que sí tuvimos un director un poco mediocre en aquel entonces, que creyó que las metropolitánicas, lo que nosotros estábamos tratando de hacer como cuadros de costumbres, se le ocurrió que eso no era periodismo cultural. Puta, él lo que quería era que nos plagiáramos una nota, una entrevista de algún del país, ¿ah? Que la publicáramos a 2 páginas bien bonitas, como en su momento lo hacían otros diarios, y que lo hacían bien. Pero digamos que lo que no entendía era que nosotros estábamos tratando de hacer un poquito de cultura popular, cultura literaria popular, con los refranes, con todas estas cosas. Entonces fue desafortunado porque se ocupó más en irnos reduciendo el espacio, el personal. Yo tenía 4 redactores, me quedé con 2 y con 1. Y cuando sentía casi estaba yo solo. Entonces creo que ahí la dirección fue altamente mediocre y fue absurda. Más de una vez me llamaron, ¿cómo es eso que publicó en esta página de cultura una escalera? Ustedes han visto aquel juego de la escalera y la serpiente, que jugaba, es un juego de mesa. Bueno, pues yo hice un juego de escalera y la serpiente, solo que la serpiente era Ríos Montt y la escalera no recuerdo qué era, pero era para jugar páginas, la familia, lo despegar. Entonces, bueno, no me importan las llamadas de atención al final de cuentas, pero esto en lo que sí afectó fue en la reducción. Y en segundo lugar,
afecta porque uno se queda, por lo menos yo, me quedé muy entretenido en ese tipo de escritura durante 16 años. Es decir, durante 16 años, qué bonito, haciendo esto, haciendo lo otro, yendo a ver exposiciones de pintura, haciendo reseñas que nunca había espacio para publicarlas, etcétera, etcétera. Todo muy bonito, pero ¿en dónde está tu carrera de escritor? Está bien eso incluso como un insumo, como algo que te va a servir para el resto de tu vida. Entonces, hasta que llega el momento en que tenés que tomar una decisión, porque este no es un diario alemán, este no es un diario español, en donde tenga un equipo de 20 escritores que estén dedicados exclusivamente a la crítica literaria, al teatro, a la poesía, a crear crónicas. No, estos son 2, 3, 4 redactores pelagatos que se están fajando día a día, hasta que tenés que tomar la determinación. ¿Me voy de esto o me quedo aquí otros años haciendo lo mismo? Imagino que tu experiencia fue similar, Juan Antonio. No, yo te preguntaba eso porque hubo un tiempo también en que nosotros como grupo literario, la Real Academia, trabajamos en Prensa Libre publicando dominicalmente artículos sobre la realidad, y sobre todo dotando todo ese trabajo de una chingonería así, muy del caso para las cosas que planteamos, ¿no? Pero, digamos, nos tocó toparnos con un periódico altamente represivo, que te cortaba, te recortaba y todo, sobre todo personalizado en Álvaro Contreras Vélez. Tan es así que tuvimos varias protestas, incluso con Pedro Julio García. Yo fui a una de esas, se le habló a Álvaro Contreras, pero siempre persistía en cortarnos cuando, por ejemplo, publicábamos sobre algún amigo suyo, o publicábamos sobre algún tema que a él no le parecía. No se tomaba ni siquiera la cortesía de hacernos un puentecito, sino que cortaba y ¡plum! Y muchas veces los lectores escribieron quejándose de qué queríamos decir, pero lo que queríamos decir fue lo que cortó, ¿verdad? Entonces fue una cosa que hasta el final, después de 3 veces de reincidir, pues tomamos la decisión de irnos. El problema era que para Prensa Libre en ese entonces ya el nombre de la Real Academia era una especie de marca que jalaba muchos lectores los días domingos en la revista Domingo. Entonces nos fuimos, tan es así que Mario Castro, que en ese tiempo era el director de la revista Domingo, pues fue a hablar con nosotros, nos invitó a Granada a comer y toda la cuestión para decirnos que regresáramos, pero algo así, después de 3 veces que te censuran, que no te permiten salirte un poquito de la línea del periódico, muy conservador, por cierto, hasta la fecha. Entonces es bien complicado hacer eso que te decía, ¿verdad? Sí, yo creo que es la historia del periodismo en Guatemala. Está plagado de esa falta de tino. Yo leía, por cierto, esas columnas de la Real Academia, Real con I, Real, ¿no? Con Marco Quiroa, Juan Antonio, estaba Eduardo, ¿verdad? Y sí, muy interesantes, ¿verdad? Que obviamente esto es Guatemala, pues. Esto es periodismo guatemalteco. No digo que todo hasta la actualidad sea así, ni que todo siempre haya sido así. Pero por lo menos en la experiencia que yo he tenido de revisar los diarios, lo que me tocó hacer durante muchísimo tiempo, sí se nota esa represión, esas páginas que son muy exitosas, inmediatamente dejan de salir cuando afectan los intereses de las empresas. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Juan Antonio, muchas gracias, Juan Carlos, los Juanes. Bien, ¿alguien más quiere comentar, participar? Bueno, ya que no se anima alguien más ahorita, a mí hay una cosa que quería preguntarle a Juan Carlos, porque
A mí una de las cosas que siempre me ha entusiasmado, digamos, en los periódicos o en algunos trabajos de los periodistas, es ese espíritu de chingonería que hay, ¿verdad? Y de hecho, a mí me gusta practicarlo y en fin, y yo veía muchas veces en Juan Carlos ese espíritu que le faltaba al periódico de la chingonería, ¿verdad? E incluso en el mismo título de su libro, que siga la chingadera, que se resume de alguna manera esa manera de ver la realidad, digamos, no enfrentándola así con agriedad, sino que, bueno, con chingonería, ¿verdad? Y yo creo que es una de las cosas que más le falta también al periodismo guatemalteco, es ese desenfado, esa manera de decir las cosas sin agriarse uno, sino que decir, bueno, esto está pasando y me da risa que esté pasando por tal o tal, las razones que querrás dar, ¿verdad? Pero yo pienso que, digamos, el periodismo en general en Guatemala es un periodismo muy solemne, hasta en los periódicos como nuestro diario, ¿verdad? Que hasta esos artículos que salen son de una solemnidad absoluta. ¿Estás de acuerdo con eso o te parece que deben ser muy serios los medios? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que algo que en el periodismo y la literatura periodística, si se puede llamar así, no se logra ubicar es el género discursivo. Es decir, se quiere seguir tratando con la solemnidad de una columna o de una noticia otros segmentos del mismo diario que están destinados a ir directamente a otro tipo de relación con los lectores o con las lectoras. Creo que es muy solemne, creo que es aburrido, es antipático, digamos que hay algunas veces los textos dan mejor como para una revista especializada en algunos temas, porque se utiliza un lenguaje académico que no se corresponde necesariamente con los diarios y que estarían mejor ubicados en una revista especializada. En otras palabras, creo que sí se suele ser muy solemne y nos cuesta muchas veces librarnos de esa solemnidad y mostrarnos un poquito más relajados. Yo creo que por eso era que me gustaba mucho La Rial, por ese tono tan sarcástico, columnas de las cuales yo pues entendí mucho cuando ni siquiera había entrado, creo yo, al periodismo. Gracias. Ok, Juan Carlos, aquí una participante nos está pidiendo que si puedes leer alguno de tus poemas. Yo sé que no es lectura, pero... A la gran, qué pena. Lo estoy leyendo. Qué pena, aquí no tengo nada a la mano. Estoy mintiendo, sí tengo a la mano, pero me siento ahorita en otra vibración. Okay. Es decir, me siento... a mí me gusta leer poesía, incluso mi propia poesía. En otro momento, ahorita me siento un poquito distinto. Ya. Espero que me comprendan, no lo vaya a tomar a mal y no va a decir, ese es tan pesado, ese no solo, sino que además, pero por favor. Ok, aquí tengo otro comentario que dice que es refrito, pero no sé a qué se refiere el refrito. Posiblemente, bueno, quizás se fuera un poquito más claro al respecto, pero dejémoslo aquí porque no entiendo también a qué momento, porque es posible que a veces uno, digamos, repite ideas o repite algo que ya escribió, que ya se expresó, o incluso que está escrito en otras partes, o porque finalmente los hechos históricos, los hechos no son exclusivos de Guatemala, los procesos históricos son muy semejantes en toda América Latina y demás, pero bueno. Sigamos con el micrófono abierto. ¿Quién más quiere participar? Veo algunas personas que bastante desconocidos, pero tampoco quiero dar nombres porque si no sería como empujar a alguien.
¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Yo solo tengo un comentario, Juan Carlos. Bueno, he sido lectora de tu columna durante mucho tiempo, pero me gustó mucho la analogía que hiciste o el comentario sobre Jerjes y los azotes al mar, porque efectivamente Raymond Carver lo usa en un poema. Y tú dijiste que tenía cierto aire poético. Y es coincidencia. Por el dato. También gracias por leer que he hecho con un número, precisamente para que sean leídas. ¿Alguien más? Actualmente los parqueos de carga y están asignados Creo que esto que se escucha alguien Dice que los parqueos de la ONCE están destinados para la carga. o sea, no podemos ir a cargar. Pues bien, jóvenes, ¿alguien más quiere Hola, Juan Carlos Carrera, tocayo, gusto de saludarte. Hola, tocayo, qué gusto me da saludarte. Gracias. Hola, Gustavo, gusto de saludarte. También, además de saludarlos y agradecerles por esta actividad muy interesante y que tuve la suerte de tener el tiempo esta tarde para conectarme, me gustaría preguntarte, Juan Carlos, yo ahorita estoy, por ejemplo, viviendo una etapa muy especial. Ayer nació mi hija. ¡Oh, felicitaciones! Mi hija Liesel, sí, gracias, cabal el día de mi cumpleaños nació. Entonces, fue un día muy especial ayer, y también, bueno, tengo un niño de 3 años, y realmente escribo, y en mis intentos de escritura, siento que el ser padre, pues, me cambió la perspectiva de muchas cosas, desde la prioridad, desde la importancia de sobre escribir también, qué vale la pena escribir y sobre qué vale la pena escribir. Y eso me gustaría preguntarte, Juan Carlos, si hubo cosas cruciales de tu vida en donde te diste cuenta que realmente ya no te interesa escribir sobre eso. Y bueno, en mi caso te pongo la paternidad porque es lo que tengo, digamos, más cercano, más a flor de piel, pero no sé, otros momentos. Gracias. Antes de que contestes, Juan Carlos, solo voy a recordar la dedicatoria de uno de tus libros. Ese libro lo dedicabas al mejor de mis espermatozoides, Rodrigo. Sí. Pues, sí, qué alegría para Juan Carlos. Y respondiendo tu pregunta, a mí lo que me sucede es que sí, efectivamente, los momentos más intensos de mi vida es cuando yo me aparto y escribo. Tal vez por eso se me hizo un poquito difícil escribir en el momento en el que estaba escribiendo asuntos periodísticos más que todo. Creo que la etapa más productiva de mi vida, si le puedo llamar así, también fueron los años en los que trabajé en asuntos técnicos en el aeropuerto, que no tenían nada que ver con la literatura. Y por supuesto, cuando se tienen ya otro tipo de impactos emocionales entre personas, tener un hijo, tener una esposa, tener esto, lo otro, lo que sea que vaya ocurriendo, yo creo que viene a ser algo muy importante en la vida. Y para mí que lo más importante después de todo es hacer lo que uno está sintiendo en ese momento, sin importar que un día pueda o no ser publicado. En otras palabras, yo creo que uno escribe, se está sucediendo,
y lo desarrolla amplia, sin importar si eso va a terminar en un cajón, en una vivir de por sí, es en realidad el más importante. Y uno sabe dentro de su corazón qué es lo que necesita sacar en ese momento. Y a veces salen cosas muy distintas a lo que uno está sintiendo. Hay un verso de Parra que no lo sé de memoria, pero dice algo así: no sé por qué me producen tanta risa mis versos si fueron escritos con tanta sangre. Es decir, lo que uno siente y lo que uno saca es lo importante. Ya después veremos si eso a qué lugar va a dar. Eso es lo que yo pienso, Juan Carlos. Muchas gracias, tocayo. Un abrazo fuerte. Gracias. Igualmente. Pues gracias, Juan Carlos. Extrañamos la época del salmón, pero la tenemos con mucho cariño en la memoria. Bien, ¿alguien más que quiera compartir? ¿Preguntar? ¿O decir algo? ¿Me escuchas ahí, Gustavo? Adelante, Gloria. Claro y fuerte te escuchamos. Excelente. Adelante. Bien, buenas tardes. Quiero felicitar a Juan Carlos, a quien conozco y quiero desde 1986. Tal vez no deberíamos dar fechas para que no se den cuenta de lo viejos que estamos, pero que somos. Pero ese recorrido a lo largo de la vida y esa amistad profunda que nos une, creo que me ha dado la posibilidad de ver un desarrollo de tu obra, de tu poesía, de tu narrativa, y creo que de lo que más admiro en ti es la capacidad de alejarte y de poder apegarte a unos valores de vergüenza y de dignidad, a lo mejor de reparo en cuanto a lo que uno está haciendo. Y no porque lo que acabo de escribir ya me enamora y me dan ganas de compartirlo, y entonces ya lo pongo en forma de libro, como se usa, como se hace ahora, ¿verdad? Como se estila ahora. Esa capacidad de contenerse, de guardar, de trabajar, de volver a trabajar, de tener ahí esperando el momento justo para burilar ese trabajo, esos versos. Creo que esa capacidad tuya de contención, si se le puede llamar de alguna manera, de conciencia de ti mismo y de lo que escribes, creo que eso es una de las virtudes que más admiro en ti. Y hace poco, me parece que fue hace un par de días, dijiste que se te había caído una novela o se te había caído un poemario. ¿Cómo se te cae? Pues a mí a veces me sucede pues lo mismo, pero a ti, ¿cómo se te cae un poemario que al parecer ya estaba listo para imprimir, listo para mandar a una editorial o para buscar una ruta de comunicación con el lector? ¿Cómo se te cae a ti una obra? Gracias, Gloria. Pues fue un día como asiago. Se me cayó porque estaba muy desmoralizado y entonces lo leí. Más bien, leerlo me desmoralizó. Sentí que no era tan bueno como yo me lo había imaginado un día antes. Es decir, dije yo, un día antes me acosté con la idea de que había creado un gran poemario. Esa es la verdad. No estoy diciendo que lo sea ni que a todo el mundo le puede encantar. Es decir, en el fondo uno lo que hace es lo mejor que puede, lo mejor que puedo dentro de mis limitaciones. Ya no importa si es una obra menor, si tiene poco alcance, pero estoy dando todo mi esfuerzo
por hacer lo mejor que puedo dentro de mis limitaciones, pero estoy enteramente satisfecho con lo que hice y no me importa si eso no tiene algo de importancia para una mayoría. Pero aún con este pensamiento, dije, qué bonito me quedó, ¿va? Qué bien, ¿va? Y mi novela también, que estoy ahí al día siguiente, pues hice lo que estoy haciendo todas las mañanas, que fue sentarme a leer, a revisar, y poco a poco se fue desviando aquel castillo en el aire, ¿va? No me gustó, no. 10 páginas después, ni yo mismo me aguantaba, es decir, yo mismo me estaba aburriendo de lo que yo estoy haciendo. Qué cosa más fea esa, porque el primero que tiene que estar convencido de que está haciendo algo bueno es uno. Quitarse esas mamadas de modestia, no, estoy haciendo algo bueno, es lo que puedo hacer, me siento bien haciendo esto. Pero al día siguiente me aburrí de mí mismo en las primeras páginas. Entonces me cambié de género. No sexual, no, me cambié de género literario, ¿ah? Me pasé de la poesía a ver la narrativa y me pasó lo mismo. Y yo creo que aquí habemos varias personas que vivimos, saben a qué me refiero. Es decir, ese momento que se te cayó un ensayo, ¿ah? Que te cayó un cuento, lo que sea, pero... Y afortunadamente duró un día y al día siguiente algo me había pasado, no sé, algo tal vez, no sé, la andropausia, no sé. El caso es que al día siguiente dije, oh, no hombre, no es para tanto, no voy a tratarme tan mal, y lo recuperé y me sentía de nuevo contento con lo que estaba haciendo. Esto me recuerda es un libro bastante viejo, que quien hizo la portada, el cuadro del libro Desde la Casa del Cuento, se fue al país y en su vida me dejó un paquete enorme así de textos. Te dejo esto, me dice, y encima decía, esto es una mierda, y me lo dejó. Y es ciertamente el propio escritor el que a veces se desencanta, o se vuelve más exigente, o después pasa el tiempo y dices, no debía haber publicado tal y demás, pero bueno, es parte del proceso. Tengo una pregunta aquí atrasada, perdón por el atraso, pero Juan Carlos dice, tu amigo Ángel te pregunta, ¿qué te consideras más? ¿Poeta, novelista, cuentista, periodista o carpintero? Ese es un gran problema porque yo me considero de todo. Pero digamos, para resumir, yo me siento más narrador, pero resulta que lo que más hago es poema. Entonces, eso es raro, pero es lo que me sucede. Y me encanta el periodismo, soy periodista, me gusta la columna de opinión, me gusta todo lo que tiene que ver con eso. Y tal vez a mí lo que me sucede es que me siento enteramente lo que soy cuando estoy haciendo eso. Entonces, tal vez la poesía es lo que más produzco porque es, para mí, menos racional, es más emotiva, no emocional, es emotiva. Entonces, eso me da a mí como más, digamos, un día amanezco así callado, no quiero hablar, no sé qué es lo que más me posee. Y a veces como pensar y racionalizar y analizar la situación me cuesta. Entonces, tal vez por eso la producción es menor.